RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 7 de la mañana, 49 minutos y 50 segundos. Juan Gabriel, 5 personas fueron rescatadas sobre el río Atrato el fin de semana anterior. Así es, Luis Jafet. Mire, en las últimas horas, unidades fluviales de la Armada Nacional rescataron a 5 personas que se lanzaron al río Atrato después de que la embarcación en la que navegaban se incendió producto de una chispa en el motor. La lancha metálica que cubría la ruta Quibdó-Bebará en este departamento sufrió la emergencia en el río Atrato. El riesgo se acrecentó cuando el incendio se volvió incontrolable y los tripulantes se lanzaron al río por temor a que la embarcación explotara, teniendo en cuenta que transportaban 500 galones de ACPM, 72 galones de gasolina y un cilindro de oxígeno de 100 libras y una pipeta de gas de 120 libras. Personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 16 que patrullaba en la zona rescató sanos y salvos a los tripulantes, entre ellos 3 hombres y 2 mujeres. Les prestaron los primeros auxilios y procedieron a trasladarlos a la ciudad de Quibdó para que recibieran valoración médica. Edwin Gómez Domínguez, uno de los tripulantes de la lancha, manifestó que yo inicié echándole agua a la canoa para ver si podía apagar el fuego, pero gracias a Dios llegó la Infantería de Marina y nos rescataron. De igual manera, el señor Urbano Rafael Díaz destacó que al principio todo fue desesperación, sobre todo para las 2 señoras que nos acompañaban. Yo le ayudé a ellas a sacar lo de ellas y dejé lo mío, y apenas pude rescatar la medio billetera. Lo más importante fue que nos salvamos y todo gracias a la labor que desempeñó la Fuerza Naval de Colombia, que estuvo allí. Estaban cerca, gracias a Dios, y nos ayudaron muchísimo, concluye el señor. Juan Gabriel, ¿cuál fue el guerrillero implicado en la masacre de Bojayá que fue capturado también hace algunos días? El ejército capturó en el oriente antioqueño a Jairo Alirio Puerto Peña, alias Omar o Cuñado, como uno de los cuadros veteranos de las FARC e implicado en la masacre de Bojayá en el departamento del Chocó. Las tropas de la 7ª División del Ejército, en conjunto con la Fiscalía, llevaron a cabo el operativo que dio como resultado la detención del cabecilla. Junto a alias Omar fueron capturados 3 cabecillas más pertenecientes al bloque noroccidental de las FARC. El operativo se cumplió en la vereda El Porvenir del municipio de San Francisco. Junto a alias Omar también se encontraba alias Cancharina y alias John, mandos medios de la Comisión del Grupo Armado Ilegal. A los capturados se le había encomendado la misión de fortalecer la presencia guerrillera en el occidente antioqueño, orden impartida por el cabecilla alias Henry para reactivar los frentes 9 y 47 de esta guerrilla. Puerta Peña tiene 50 años de edad y llevaba más de 30 años perteneciendo a las FARC. Era oriundo del municipio de Turbo en Antioquia y tiene 2 órdenes de captura vigente por el delito de rebelión. La masacre de Bojayá fue perpetrada por las FARC durante un enfrentamiento con los grupos paramilitares de alias El Alemán el 3 de mayo de 2002, en la que 108 personas murieron cuando se resguardaban en la iglesia del pueblo. Juan Gabriel, ¿por qué la gobernación del Chocó dice que no tiene recursos, no tiene dinero para pagar una millonaria multa que le ha impuesto la Supersalud? Por considerar que no hubo negligencia en la muerte de 30 menores, la Gobernación del Chocó presentó recurso de apelación por la millonaria sanción que le impuso la Superintendencia de Salud. El gobernador del departamento, Efrén Palacios, quien tendría que pagar 64 millones de pesos, aseguró que ni la Administración del Chocó, ni la Secretaría de Salud, ni él tienen dinero para cancelar la multa que suma 450 millones de pesos. Es que no tenemos renta propia, nosotros no tenemos cómo pagar esa multa, ni a nivel institucional ni personal, porque también la multa se le impuso a la Secretaría y al gobernador. Son sumas muy altas, de 100 salarios mínimos, dijo el mandatario. De acuerdo con Efrén Palacios, la falta de agua potable en el departamento del Chocó fue la principal causa de la muerte de los niños, que tendrían edades entre 0 y 14 años. Hay que intervenir en Chocó e invertir en agua potable y saneamiento básico. Se nos están muriendo los niños de diarrea por el consumo de agua no apta y eso los lleva a que les dé esa enfermedad y les produzca la muerte, puntualizó el gobernador. Actualmente el 40% de la población de Quibdó tiene agua potable, pero se espera que antes de finalizar el año el líquido llegue al 90% de las viviendas de la capital chocuana. De acuerdo con la gobernación del Chocó, se cumplieron con los protocolos de atención médica de los 30 niños, de los cuales indicó que solo 2 no estaban afiliados al sistema de salud. Han sido cerradas las inscripciones nominales para 6.001 atletas de Juegos Nacionales, Juan Gabriel. Una vez surtidos todos los procesos del sistema escalonado de inscripciones,
intención de participación, inscripción de deportes y modalidades, inscripción numérica, inscripción nominal, y en cumplimiento de lo descrito en los artículos 25 y 27 de la resolución 381 de marzo 21 de 2013, por medio de la cual se promulga la Carta Deportiva Fundamental de los 20º Juegos Deportivos Nacionales, Coldeportes informa que algunas pruebas convocadas a disputarse en el marco de la versión 2015 de los Juegos no se llevarán a cabo. Lo anterior teniendo en cuenta que la reglamentación citada, que fija un mínimo de participación de 5 atletas de 5 departamentos diferentes en cada una de las pruebas. Las siguientes competencias no se realizarían. Estamos hablando de atletismo, salto triple de damas, 3.000 metros, obstáculos damas, impulsión de balas damas, lanzamiento de jabalinas damas, canotaje y 1.000 kilómetros damas. No irían estas disciplinas, al igual que tabla de vela femenino. Y culmina pues la información diciendo que es importante aclarar que una vez depurado el sistema de información en la modalidad de natación clavados, solo se encuentra habilitada la prueba de plataforma 10 metros femenino. Asimismo, se permite informar que tras el cierre de la inscripción nominal, un total de 6.001 atletas estarán en las competencias de los 36 deportes en disputa. De ese grupo, 2.278 son mujeres y 3.723 varones, lo que muestra un 37,5% de participación de damas frente a un 62,05% de hombres. El deporte con mayor número de inscritos fue atletismo con 415 deportistas, seguido de fútbol con 330, mientras que la disciplina con menos participantes será golf con 21 atletas. Habíamos hablado de un artículo de la revista Semana que habla o que dice, que titula Los votos de muertos que ayudaron a un fraude. Se lo vamos a leer textualmente para que la gente tenga, nuestros televidentes, tengan información de lo que ha escrito la revista Semana sobre este tema. Y dice, mientras se denuncia fraude en muchos rincones del país para las próximas elecciones, esta es la historia de uno de los presuntos fraudes en el departamento del Chocó que la justicia aún no ha resuelto. Las alarmas están encendidas en todo el país ante la inminencia de las próximas elecciones regionales. Dice el artículo, no es para menos. Pese a que el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades han hecho esfuerzos para evitar cualquier posible fraude, este es uno de los mayores riesgos que pueden afectar la jornada del próximo 25 de octubre, donde millones de cédulas anuladas casi son el 45% del total de las inscritas. Por si esto fuera foco, está el fantasma de la parapolítica, pues en distintas regiones, como en la costa, en el departamento del Chocó, en Antioquia, Santander y Guajira, entre otros, algunos políticos que se juntaron el pasado con las AUC están empujando a muchos candidatos. Mientras todo esto ocurre y las autoridades reciben denuncias de todo tipo y la registraduría trata de blindarse ante los acostumbrados fraudes en pueblos remotos, el Consejo de Estado aún no ha podido definir demandas sobre fraudes supuestamente cometidos hace más de un año y en medio de las elecciones de Congreso. El viernes pasado, por ejemplo, se cumplió silenciosamente una audiencia de práctica de pruebas de una demanda acompañada por la red de veedurías por un monumental fraude en el departamento del Chocó. En la audiencia, el magistrado de la causa aceptó, desestimó y ordenó pruebas de un lado que estaban en los entonces candidatos Meladia Valois, del partido de la U, y Eduardo Exeomo Torres, partido conservador, que fueron las víctimas del presunto fraude. De otro, el representante de la Cámara, Bernardo Flores Asprilla, del partido de la U, que a juzgar por las denuncias logró retener la curul por cerca de 1.000 votos que habrían hecho parte de las irregularidades cometidas en los municipios de Quibdó, Bojayá, Alto y Bajo Baudó, y además de Río Sucio. Uno de los que participaron en la audiencia como parte del proceso fue el presidente de la red de veedurías, Pablo Bustos, que no solo descubrió muchas de las anomalías de ese fraude, sino que también ha logrado que el alto tribunal decrete una prueba clave que se practicara en el departamento del Chocó y Antioquia. ¿Qué ocurrió?, pregunta la revista.
Como lo reportaron algunos medios en aquel momento, en aquel entonces, en algunas mesas de esos municipios aparecieron votos de personas que no se encontraban en la región. También que a los candidatos, a unos más que a otros, les aparecieron votos que no coincidían con los anotados en los formularios, y lo más desconcertante es que en Bojayá votaron hasta los muertos. Bojayá es recordada porque allí fue donde los paramilitares y el Frente 58 de la FARC disputaron una batalla el pasado 2 de mayo del año 2002, en que la población quedó en la mitad del fuego cruzado y cerca de 100 muertos quedaron tendidos en el poblado tras el estallido de un cilindro bomba en la iglesia donde tuvieron que refugiarse los pobladores. Este fue parte del artículo que ha sacado la revista Semana y que tiene que ver con lo que les hemos comentado, lo que acabamos de leer. Este es una audiencia que se ha trasladado hacia Bogotá por pedido también de la misma Procuraduría, y que esperemos pues cómo va a terminar el desarrollo de estas denuncias y también el desarrollo de lo que pueda sustentar el parlamentario en ejercicio Bernardo Flores Asprilla. Son las 8 de la mañana, 1 minuto, Luis Jafet.